Bienvenidos al Foro Next. Vamos a hablar hoy sobre los incendios, vamos a hablar sobre las parcelas abandonadas, porque sobrecogidos como estamos todos, como consecuencia de esos incendios devastadores que se producen eternamente, un verano tras otro, y cada vez los veranos son más largos, estamos desde la Cátedra de Reto Demográfico y Despoblación de Next Educación investigando cuáles son algunas de las razones, más allá de los pirómanos que desgraciadamente siempre existen, que están favoreciendo esta situación. Y eso nos ha conducido a hablar precisamente de la propiedad de las fincas abandonadas, que pueden ser un foco de incendios. Y vamos a hacerlo, vamos a investigarlo públicamente con dos personajes de excepción que nos van a ayudar mucho. Tenemos por un lado a María Emilia Adán. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias. Usted es la decana del Colegio Nacional de Registradores y ahí creemos que hay una de las claves de la situación y le vamos a preguntar sobre ello, así que nos va a ayudar mucho. Inés Ante Ribeira, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días. Usted es directora general de Desarrollo Rural y también directora de la Agencia de Desarrollo Rural de la Xunta de Galicia, es ingeniera agrónoma, por cierto, y profesora de la Universidad de Santiago. Nos planteaba en un momento determinado un director general de la Xunta de Galicia en un Foro Next, nos planteaba la cuestión de que en Galicia, nos sorprendió mucho, hay 300.000 parcelas abandonadas, o exactamente dijo, no sabemos de quién son. La verdad es que nos alarmó mucho, ¿no?, aquel dato. Le quiero preguntar a la directora general para comenzar, ¿eso es exagerado o no es exagerado? 300.000 parcelas. No, para nada. En realidad yo diría que son muchas más, ¿no? No tenemos el dato exacto, pero esa cifra sale de las parcelas que están en investigación por parte de Catastro y solo se ponen en investigación pues aquellas que entran en un proceso expropiatorio o en concentración parcelaria, con lo cual es una representación pequeña, ¿no? Los datos que manejamos nosotros en nuestras actuaciones son superiores, el porcentaje de superficie y de parcelas de desconocidos. Creo que en Galicia hay 11 millones de parcelas, ¿algo así? Sí, algo más de 11 millones de parcelas catastrales rústicas, que son casi el 30% de las de España, con el 8% de superficie. Muy bien, porque ha habido el minifundismo, pequeñas, algunas son tan pequeñas como este platón o como un tractor, etcétera, son abandonadas. Pero luego, cuando se va a un registro, y le queremos preguntar a la decana, entonces resulta que allí o no están registradas o son del abuelo o del bisabuelo o del tatarabuelo. ¿Qué impresión tienen ustedes de lo que sucede no solo en Galicia, de lo que sucede en España? Lo digo porque en Asturias también hay una situación parecida, en Zamora hay una situación parecida y en la provincia de Huesca, donde yo he nacido, pues relativamente parecida. ¿Qué impresión tienen ustedes de esa falta de, creo que le llaman, inmatriculación de las fincas o simplemente que no se ha renovado la propiedad? Sí, bueno, nosotros lo que contemplamos es que muchas veces las fincas sí estaban inscritas o sí están inscritas, pero no se ha cuidado el mantener lo que nosotros llamamos el tracto sucesivo, es decir, que los herederos del que aparece como titular registral no han cuidado el inscribir a su nombre después de haber heredado o haber recibido alguna donación esas fincas a su nombre, con lo cual nos encontramos que muchas de esas fincas pueden estar inscritas, pero no lo están a favor de los que se creen titulares actuales, con lo cual nos encontramos con que la presunción que toda inscripción lleva de propiedad y de posesión de la finca sigue vigente a favor de una persona que o cree que porque no la cultiva ya no es suya o porque ha fallecido y sus herederos no han pasado la titularidad a su nombre mediante la transmisión hereditaria. Claro, esto es un problema porque mientras no se regularice esta situación, la finca sigue a nombre de otra persona, tampoco está a nombre de los herederos, pero sí hay un titular. Esto es un problema que se da también como consecuencia de la España despoblada. La gente abandona los núcleos rurales, se va a vivir a las ciudades y olvida las propiedades que tenían sus mayores
incluso desconocen el sitio donde se encuentran y hace que esa situación obligue luego a la oficina registral, en colaboración con los ciudadanos, a buscar esas fincas y a identificarlas catastralmente, puesto que hay un trabajo que se hace desde los registros en coordinación con el catastro, que es la coordinación registral y catastral, pero tiene que pedirlo el ciudadano. Decana, déjeme ponerme en el lugar de una persona que creía que tiene una finca en un pueblo, o sí, de verdad la tiene, o la tenía su abuelo, que probablemente el retrato robot es que ni siquiera sabe identificar cuál es exactamente, porque quien lo sabía era un tío que ya falleció, o un hermano mayor que vive en el extranjero, o vaya usted a saber por qué razón. Esa persona, vamos a suponer que es la propietaria. Déjeme preguntarle, por el hecho de que se haya marchado del pueblo o no la haya atendido, si es el propietario, ¿tiene responsabilidades si aquella finca no se cuida y, por ejemplo, genera un incendio? ¿Puede tener responsabilidades? Habría que ver en ese caso cuál es la titularidad exacta, o sea, de quién es, si es de su padre, de su abuelo, si él la adquirió por herencia o no, pero en realidad hay un responsable de la finca. La finca no ha sido cedida a ninguna administración pública para que se haga cargo de ella, sigue existiendo una propiedad privada sobre la misma mientras no se vaya a los tribunales y se desvirtúe o se modifique mediante un procedimiento de transmisión de la misma. Bueno, pues aquí tenemos más o menos dibujado el problema. Ustedes en Galicia están investigando la propiedad de estas fincas. ¿Qué problemas encuentran y qué problemas están en relación con el registro en este diálogo que tratamos de generar aquí entre la administración y el registro de la propiedad? Sí, estamos empezando porque esta facultad la tenemos gracias a una ley que aprobamos el año pasado, la Ley de Recuperación de la Tierra Agraria de Galicia, que atribuye a la Xunta de Galicia una facultad que hasta el momento solo tenía el Estado, que es de investigar la propiedad de las parcelas. Nosotros hablamos siempre de parcelas rústicas. Si le entiendo bien, antes ustedes desde la Xunta de Galicia no podían ir a preguntar de quién es esta finca. Lo hacíamos en las concentraciones parcelarias solamente, pero no fuera de ese instrumento. Y ahora ya pueden hacerlo. Ahora podemos hacerlo, lo estamos poniendo en marcha además en otros instrumentos nuevos, polígonos agroforestales, aldeas modelo, agrupaciones de gestión conjunta. Podemos hablar de eso, pero bueno, ahora vamos al problema, vamos a seguir el retrato robot este que le planteo. Ya sabemos, porque ustedes lo investigan, que aquella finca es de un señor, o de una señora, o de una familia, o de 35 primos, porque lo más probable es que sea, ¿no? Y ustedes lo saben por los registros, de 35 primos. Yo conozco casos concretos. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Bueno, nos encontramos 1001 casuísticas. En Galicia, en el suelo rústico, al margen de la concentración parcelaria y de algunas parcelas próximas a núcleos urbanos, prácticamente no hay parcelas inscritas en el registro de la propiedad. No hay. Fuera de concentración y de algunas zonas así de especial interés, la mayoría no están inscritas en el registro de la propiedad. Recurrimos entonces a los datos catastrales y bueno, buscamos en todo tipo de registros que encontramos, ¿no? Y después en las zonas en las que están inscritas, en las zonas de concentración parcelaria, en Galicia tenemos alrededor de 500.000 hectáreas, tenemos otro problema, que es el que comentaba la decana, que son concentraciones pues, de hace 30 o 40 años, donde los titulares, la mayoría, tenemos un caso, el 90% han fallecido y no se han actualizado. Esto incluso nos complica más el proceso de investigación, porque claro, creo que la documentación que nos piden para actualizar esa titularidad es todo ese tracto sucesivo que la mayoría de los propietarios no tienen, nos están diciendo que no tienen ni testamento ni adjudicación de herencia. Entonces tenemos a grandes rasgos los dos problemas, por una parte los que no están inscritas en gran parte de la superficie, y en las que están inscritas, pues los datos están desactualizados. El análisis es el mismo, el que ven ustedes, ¿no?, aproximadamente. Sí, bueno, estamos haciendo un esfuerzo grande para poner en marcha todas las concentraciones parcelarias que estaban atascadas desde hace tiempo. Creo que hay una colaboración sincera y positiva, ¿no?, para las dos administraciones, por un lado la Xunta y por otro lado mis compañeros de los registros de la propiedad, y que la situación va mejorando. Sí.
Sí, pero eso pasa también en Castilla y León, ¿no? Y les consta, usted como presidenta nacional conoce otros casos, y en Asturias, y en Aragón, menos en el sur de España porque las fincas son más grandes. Bueno, también hay un movimiento porque cada vez, sobre todo en estas zonas de Castilla y León, de Castilla-La Mancha o de Aragón, también está la posibilidad de poner instalaciones para la energía eólica o instalaciones para obtener energía solar, y eso ha hecho que el suelo tenga más valor y esté más regularizado, claro. Sí. Eso, porque tiene una explotación. Aquí al final en la situación es el valor económico que pueda alcanzar o no esa parcela, lo que determina el interés por estar o no estar actualizado registralmente, porque si no está a nombre del titular, este titular no puede alquilar su superficie o cederla para que se puedan instalar los distintos instrumentos para generar la energía del tipo que sea. Bueno, aquí tenemos otro elemento importante, que es el valor de esa finca puede determinar una activación de los propietarios al momento de poder aflorarla, digamos, registralmente, ¿no? Sí, es importante también el tamaño de la finca, porque eso es evidente, y claro, eso ya es la idiosincrasia de cada uno de las zonas del territorio español, pero hay zonas en las que la inmatriculación está prácticamente terminada y donde las fincas suelen estar actualizadas porque tienen un valor, y sobre todo porque bueno, pues esas fincas pueden generar unos daños o pueden generar unas situaciones de obligación al propietario, porque en la Constitución habla del artículo 33 de la función social de la propiedad. Entonces no es que tú eres solo el propietario de la finca, sino que el ser propietario te da unos derechos y unas obligaciones. Entonces eso también es una cosa a tener en cuenta. Pero yo creo que hay una voluntad real de la gente de resolver esta situación, porque además también está la gente queriendo volver a visitar las ciudades de origen de sus antepasados, o si son muy lejanos, o de sus padres y sus abuelos, y ponerse a su nombre sus casitas para poder ir a pasar el verano, para poder tener un lugar de refugio, porque lo que sí que tienen estas fincas es un valor no solo sentimental, sino medioambiental muy elevado. Y ese es el siguiente valor que tienen nuestras fincas, no solamente el valor económico para producir, también el valor sentimental o medioambiental, y luego está el valor agrícola. Un valor agrícola en el cual también hay que tener en cuenta que se está simplificando su gestión. Hace poco, en la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, se ha facilitado la inscripción de las sociedades civiles en el registro mercantil, con lo cual todas estas sociedades de explotación, que no llegan a constituirse como sociedades anónimas o sociedades limitadas, sino que son pequeñas sociedades civiles que proceden a la explotación muchas veces de la agrícola o ganadera, de los bienes heredados entre los hermanos, superando la comunidad de bienes, pero no generando una estructura mayor, pues van a poderse acoger a los beneficios de la inscripción en el registro mercantil, que es facultativa, pero que les va a permitir operar con transparencia, les va a permitir poder acreditar los cargos y poder actuar en el mundo jurídico con mayor libertad. Y esto es una cosa que ha sido una recuperación importante, porque estas sociedades civiles antes ya estaban en el registro mercantil, luego salieron del registro mercantil y hoy pueden estar en el registro mercantil, siempre en un ámbito de libertad por parte del agricultor o del ganadero, o de aquel que obtiene un aprovechamiento forestal también, pero creo que que el legislador aquí les ha dado un instrumento para poder también operar con mayor seguridad en el ámbito económico. Decía la decana ahora que tienen un valor sentimental, sin duda, esas fincas, que ojalá lo tenga económico, porque sea la palanca para activarlo, pero también un valor medioambiental, y precisamente puede ser a la inversa. El valor medioambiental de no cuidarla puede ser precisamente el que aquello sea un foco generador de los incendios, que es donde estamos en este momento, ¿no? ¿Cuántas hectáreas habría, no sé si lo han calculado? Hablamos de Galicia porque Galicia es donde, por tradición, por el minifundismo, siempre hay un número mayor, creo que tiene la tercera parte de las parcelas de España, ¿no? O algo así. 30%, sí. El 30%, ¿no? ¿Cuántas hectáreas estarían disponibles de esas tierras cultivables, pero no cultivadas en este momento? Sí, pues hay un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo que está publicada en una revista científica,
y les cuantifican más de 500.000 hectáreas en Galicia, alrededor de un 20% del territorio, tierras en estado de abandono o de infrautilización y con buena capacidad productiva. De hecho, en ese mismo estudio estiman, hacen un análisis económicos que poner en producción esas tierras incrementarían 1.000 millones de euros el valor del sector agrario gallego anualmente y crearía más de 15.000 puestos de trabajo. El problema, lo comentaba la decana, son millones de fincas con una superficie media estadística de 2.500 metros cuadrados, que en realidad es muy inferior. Estamos trabajando nosotros en zonas con parcelas de 300 metros cuadrados. Entonces, bueno, ahí que el propietario de esa parcela se acerque al registro, al notario, en muchas ocasiones no compensa, ¿no? En Galicia hay un programa de impuestos cero en el rural, eso se ha solucionado. Facilitan el que no le tenga la gente miedo al registro. Pagar sí, pero los trámites también echan para atrás a la gente. Hay que desplazarse, hay que preparar papeles. Por una parcela de 300 metros cuadrados a veces no te compensa. Pues mira que hay registradores en la España rural, ¿no? ¿Cuántos registradores son ustedes en España? 1.000, creo, ¿no? 1.100, somos alrededor, en números redondos somos 1.100, pero diseminados por todo el territorio. Diseminados por todo el territorio, quiere decir que no hay que ir desde aquel pueblo de Aragón o de aquel pueblo de Zamora a Madrid, no, va a encontrar un registrador muy cerca que le da un servicio, supongo que parecido al que puede dar un registrador en el centro de una capital, ¿o no? Sí, es el mismo servicio. Los servicios públicos es el mismo en el pueblo más pequeñito de España que en una capital. Y además, para favorecer también no solamente esa cercanía que pueden ir los ciudadanos al registro y ser atendidos presencialmente todos los días hábiles del año, porque el registro no cierra nunca por vacaciones, nos turnamos, pero el registro siempre está abierto. Hay que añadir también la posibilidad de acceso por internet, donde hay muchos documentos que se pueden tramitar completamente. La coordinación con el catastro se puede hacer online a través del registro, se pueden hacer las herencias de heredero único, se pueden hacer online desde casa. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde casa y que se pueden facilitar, pero efectivamente es cierto que lleva un trabajo elevado para el ciudadano de identificación, porque desconoce dónde está, y eso yo creo que es lo más problemático, aunque eso sí que es. Pero yo no sé si estamos todos de acuerdo en que dentro de 10 años será peor, y dentro de 20 ni me imagino, porque si el problema que tenemos ahora es que falleció el abuelo, o el bisabuelo, que era el que lo sabía, o uno de la familia que se quedó en el pueblo y lo sabe todo, dentro de 10 años, por proyección natural de vida, dentro de 20 años, todavía habrá menos información. Es decir, estamos generando, déjenme decirlo así, ¿no?, una bomba de relojería legal que no estalla, pues porque aquello está allí. No estalla, pero se quema. No quiero hacer chistes malos, pero se quema, se puede quemar. O sea, no hay, digamos, conciencia, le pregunto tanto a la decana como a la directora general, de la necesidad de esa aceleración en clarificar todo este proceso hasta donde lleguemos. Bueno, nosotros hemos hecho ahora, con el tema de los incendios, un proyecto que se llama el Geoportal de Emergencias, en el que se perimetra el incendio de tal manera que se identifican las fincas que están dentro de las fincas que nosotros tenemos identificadas. No podemos sin la voluntad de la persona, pero es un paso adelante muy importante, porque permite a las administraciones conocer qué fincas van a estar afectadas por esa situación, por esa desgracia. En el caso de los incendios, además, todas estas fincas, salvo en casos muy excepcionales y acordados por los gobiernos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, no se va a poder obtener un beneficio urbanístico de las mismas, de estas zonas perimetradas como consecuencia de un incendio. Y esto también es bueno que se sepa por los inversores, para que sepan que esas fincas no van a poder construir. Y todo esto lo queremos poner, lo estamos haciendo, empezamos hace ya algún tiempo, y hemos ido perimetrando los incendios más grandes de España, y he puesto a disposición de los ayuntamientos y de los ciudadanos para identificar sus fincas. ¿Qué dice la ingeniera agrónoma, además de directora general? ¿Qué dice de eso? Bueno, la verdad es que en Galicia tenemos desgraciadamente mucha experiencia en ese tema, ¿no? En la Consellería del Medio Rural todos los años perimetra los incendios, los delimitan campo con GPS, y tenemos esa información actualizada
todos los años. Pero una cosa, entiendo, es perimetrar el incendio, y otra cosa es que si no está en el registro, no sabremos de quién es aquella zona quemada. Como comentaba antes, en Galicia, si no es una zona de concentración, lo más probable es que no haya ninguna o prácticamente ninguna parcela inscrita en el registro. Recurrimos a otras fuentes, fundamentalmente al catastro, pero en el catastro también nos encontramos de todo, desde pues el nombre del titular no está correcto, no tiene dirección o no se puede contactar, está fallecido desde hace décadas. Bueno, la casuística es múltiple. Pero bueno, después hay otros medios, ¿no? Con el censo del ayuntamiento, intentamos buscar por todas las fuentes porque, como ya digo, el dato oficial escasea en la mayoría de los casos. Y sin embargo, si hemos entendido bien lo que usted decía, la Xunta de Galicia tomó una determinación por la cual ir a un registro a inscribir tu finca no tiene coste, o lo asume el gobierno regional, o cómo es. Bueno, me refería al impuesto de transmisiones, ¿no? Es porque si tiene, claro, eso es el coste real, ¿no? Y importante, sí. Es un paso. Sí, es muy importante. No sé si está en otras comunidades autónomas, pero en todo caso hay ahí un empujoncito, ¿no? Sí. Del punto de vista económico, que el gobierno autonómico da para que esto se produzca, y aún así no hay movimiento. Bueno, aún así es complicado porque, como decía antes, la gente dice no tengo los papeles, no tengo testamento que me piden, tengo que ir al notario a hacer la adjudicación de herencia. Entonces, bueno, si surge algún motivo, ¿no? Por eso con algún instrumento de los que estamos poniendo en marcha se puede motivar que hagan esta inscripción, si hay una expropiación, si hay alguna cuestión lo hacen, pero así de forma general en gran parte de la superficie no está actualizada toda esa documentación que comentaba la decana. Déjeme, decana, que le haga una pregunta que a lo mejor le parece una aberración legal por mi parte, pero debo hacerla, ¿no? Frente a esta situación que ustedes dos describen tan gráficamente, y frente a esa, si se me permite, impotencia de que realmente todo eso se pueda clarificar, y ante el agravamiento por razones vitales, ¿no?, de que desaparezca una nueva generación de gente que tienen sus recuerdos o derechos contrastados, o algún papelito que te pueda orientar de quiénes somos, no podría haber, aquí viene la posible aberración, una cierta amnistía, lo traduzco, una cierta relajación de normas, de manera en la que pudiéramos decir algo así como: si trae usted 2 o 3 testigos, si trae pues un papel que te dé un indicio de que aquello es cierto, para poder ir inmatriculando fincas, para poder ir resolviendo el problema. ¿Esto se ha considerado o realmente la norma es inamovible? Nosotros partimos, y creo que también es importante partir de la voluntariedad de la inscripción. Nosotros no podemos obligar a nadie, ¿no? Evidente, nadie Se han obliga. simplificado muchos trámites. Por ejemplo, la administración puede adquirir los terrenos rústicos mediante documento administrativo, que eso es un adelanto también en otro sentido. Se han simplificado la parte rústica, y muchas normas que a veces desconocemos que están allí. Yo creo que no es un problema solo de documentación, que tampoco es tan compleja. Yo creo que es es voluntad de ponerlo de llegar a ese acuerdo. A veces las herencias están envenenadas, hay mucha gente, hay muchos problemas familiares. Es decir, que no es una cuestión, es una cuestión también de que no podemos presionar u obligar a la gente a reconocer su dominio si no quiere. Porque esto es lo que cómo es la base de la institución registral, y cualquiera de los datos sobre la propiedad se recojan en cualquier otro lugar. Por eso hay tantas desconocidas, porque la gente no quiere a lo mejor figurar, o no lo sé muy bien por qué, y no quiere acogerse a los beneficios del registro en el ámbito rural, pero eso no... No, por supuesto que nosotros no estamos proponiendo que haya una persecución. No, estamos proponiendo que sí, se facilite a aquellos que quieran el que muchas veces, bueno, pues donde no había un testamento claro, pues se puede haber, yo qué sé, un acuerdo firmado. Ya sé que es difícil a veces, sí, con primos, hermanos. Ese es el problema, yo creo, que sabemos, son también los problemas de las familias a la hora de realizar las particiones. Creo que eso es, y tenemos que respetarles también. No lo sé, la verdad es que
como muy bien dice la directora, es que cada caso es cada caso. Y es verdad que cuando las cosas son sencillas, porque son padres a hijos, uno o dos, las cosas fluyen sin ningún problema. El problema es cuando ya entran los... Le hacía una pregunta legal, se la hago casi sociológica, pero también legal, porque ustedes han desarrollado una ley especialmente para eso. No hay posibilidad de facilitar esos trámites de la parte, digamos, que le corresponde a la Administración. Y luego veremos si se lo admiten o no en el registro. Yo estoy completamente de acuerdo en que habría que buscar formas para tratar de simplificar y de facilitar a la gente estos trámites, porque, bueno, coincido en lo que se comentó antes, ¿no?, que es la última generación con oportunidad para arreglar este problema, porque el desconocimiento de la localización de las fincas va a más y también los herederos se multiplican, ¿no? Yo, a modo personal, heredé un 16avo de parcela con mi hermano, o sea, un 32avo. No sé ni quiénes pueden ser los propietarios de las primos, ¿no?, de las otras... O primos segundos. Claro, o más, no, más lejano. Entonces, si no se busca una nueva solución, una nueva vía para evitar tener que localizar a las 32 personas y que las 32 aporten su documentación para actualizar el catastro y el registro, es en algunos casos inabordable. Entonces es muy difícil, ¿no? Hay muchas situaciones distintas, pero creo que hay que pensar en soluciones nuevas y en procedimientos nuevos, porque si no, bueno, es muy complicado. Nosotros, como comentaba, estamos poniendo en marcha instrumentos nuevos, estamos haciendo la investigación de la propiedad y nos lleva meses con todos los recursos de la Administración, con lo cual a una persona particular pues que puede ser casi imposible. Bueno, es casi, da miedo, ¿no?, lo que estás contando. Si es imposible para una persona, de tener mucha voluntad para hacerlo, digamos, ¿no? Claro. Y poner de acuerdo, efectivamente, herencias envenenadas, decía en este momento la decana. No, es verdad, todos conocemos casos y próximos incluso, en los que siempre hay uno que a lo mejor pues está enfadado por cualquier razón, ¿no? Pero habrá que poner algún tipo de solución, porque si no nos vamos a encontrar con que cada verano, cada ola de calor, etcétera, en muchas de esas parcelas pues puede ser el foco de un incendio. Y entonces perjudica a todos los de alrededor, porque yo vuelvo sobre esto que me gustaría preguntarle desde el punto de vista jurídico. ¿No tiene uno por abandonar una finca? Ya nos ha dicho usted que no es, que bueno, ya no me interesa y ahí queda, ya no es mía, no, sigue siendo tuya, sigue siendo tuya. Sigues teniendo una responsabilidad y te la pueden pedir en un momento determinado, ¿no? Sí. Ahí a lo mejor lo que tendría que plantearse la Administración es la expropiación, y la expropiación sí que es una forma fácil de incorporar al patrimonio de las distintas administraciones esas fincas, y ese procedimiento está muy simplificado. Lo que pasa es que lo que hay es que hacerlo con las garantías suficientes de poder hacer notificaciones que no impidan, o sea, aquí el problema es que se pueda expropiar, no confiscar la propiedad a determinadas personas. Entonces, el procedimiento expropiatorio está pensado mucho para estas situaciones, porque la expropias y dejas consignada la parte de aquellos a los que no has podido localizar, y la Administración puede así ir incorporando al patrimonio común muchas parcelas, y esto es un procedimiento que no sé por qué no se usa más para estas circunstancias, porque es cierto que en todas las legislaciones autonómicas pues existen esas posibilidades expropiatorias desde siempre. Por ejemplo, el registro en el casco urbano, que también pues los registros de solares no edificados, donde pasado un tiempo puedes obligar al propietario a que edifique a su costa, o si no, edificar tú a costa de ellos, o expropiar, y hay mecanismos. Lo que pasa es que están diseminados y a lo mejor la Administración no ha contemplado proceder a ellos, a lo mejor por el coste que también tiene el tener que tomar estas decisiones con relación a los vecinos. Pero bueno, si no encuentras, me refiero, sí, el coste social. Impopularidad para el alcalde que lo es que lo desconozco, pero que hay mecanismos. La expropiación permitiría que esos bienes pasaran a ser, por ejemplo, comunales, como antes habían los bosques comunales de expropiación que hay comunal. Muchísimos, ¿no?
hay comunidades de montes. Entonces, bueno, pues es otra opción, es esa expropiación y quedarse por un fino interés social. En esta ley a la que se refería antes, la ley de tierra agraria, ¿no? Sí. Además de lo que nos ha dicho, que permite que una comunidad autónoma investigue algo que antes solo podía hacer el Estado central, ¿hay también algún mecanismo como el que está sugiriendo la decana para poder acelerar esa expropiación y al que no se le localice yo le veo una vía de salida? Queda confiscado allí hasta que aparezca, ¿no? Sí. En la ley diseñamos 3 instrumentos nuevos, un poco en base a la función social de la propiedad, lo que comentaba la decana antes. Partimos de la base de que no se puede desaprovechar ese potencial, esa función, y hay que poner a producir esas tierras, esas 500.000 hectáreas abandonadas, ¿no? Pero nosotros optamos por que estos instrumentos fuesen voluntarios, o con un consenso mayoritario, ¿no? Pedimos que estén de acuerdo los propietarios de más del 70% de la superficie. Bueno, desde luego el mecanismo de expropiación existe, pero por lo menos en Galicia el apego a la tierra es importante, es un cambio de mentalidad y bueno, sería un impacto importante para la gente. Entonces nosotros en la ley decidimos apostar por mecanismos voluntarios con el consenso mayoritario de la gente y convenciéndolos, ¿no?, a todos de que todos son ventajas, de que poner a producir las tierras genera actividad económica, reduce el riesgo de incendios, pasa de que las parcelas sean un coste para sus propietarios que tienen que desbrozar por la ley de incendios a recibir una renta o a un precio por esa venta. Se ahorran el pagar la limpieza de la finca y además de ese menos ingreso, o sea, de ese pago, tienen algún ingreso. Parece atractivo, ¿no? Sí, eso es lo que estamos poniendo en marcha en las aldeas modelo, ¿no? Son aldeas que tienen las tierras en abandono, alrededor de las casas. Eso es un riesgo de incendios, además en una zona muy sensible, donde pone en riesgo la vida de las personas. Entonces lo que hacemos es convencer a todos los vecinos que poseen parcelas alrededor en que las arrienden a través del Banco de Tierras de Galicia a un agricultor o un ganadero que haga esa gestión de la biomasa sostenible, productiva y demás, pasando de tener que pagar por desbrozar, porque alrededor del núcleo por ley de incendios tienen que tenerlo desbrozado todos los años, pasan de tener que pagar a recibir esa renta, ese arrendamiento. Que ese Banco de Tierras creo que ya existía incluso antes que la ley, ¿no? Sí, el Banco de Tierras ya existe desde hace 14 años. ¿Y funciona o no funciona? ¿Cuántas tierras tiene el Banco de Tierra? Tenemos unas 6.000 hectáreas. Fíjate, hasta 500.000 que están ahí, claro, y que se pueden recuperar. Lo que hacemos con la ley es tratar de reforzar el banco, y el banco lo que hacía es intermediar, pero parcela a parcela, ¿no? Entonces esto cuesta mucho, con 11 millones de parcelas. A través de la ley lo que hacemos son instrumentos nuevos que nos permiten actuar en conjuntos de parcelas en más superficie, a partir de 10 hectáreas, que son las aldeas, los polígonos agroforestales y las agrupaciones de gestión conjunta. Entonces ahí tratamos de movilizar superficies más grandes y venderlas o arrendarlas a través del Banco de Tierras. O sea que, digamos, si entiendo, hay mecanismos, pero se trataría quizá de acelerarlos o de poner más energía para que esto, vamos contra el reloj biológico de muchas personas que están desapareciendo, ¿no? Sí, exactamente, buscar mecanismos para facilitar esa investigación de la propiedad o después formalizar, regularizar esa propiedad, ¿no?, cuando vamos a hacerlo más fácil. Y ahí aparecen los registradores, que son absolutamente fundamentales, digamos, para este proceso. Yo no sé, decana, si le puedo preguntar, en la Junta Nacional que usted preside, ¿cuánto aflora de la España despoblada? ¿Cuánto aflora de todos estos problemas que traen, pues, el representante de Castilla-La Mancha, pienso, el representante de Andalucía, de Valencia o de cualquier comunidad autónoma, para decir, señores, tenemos este problema o lo podemos solucionar así? Todo eso está muy presente, la España despoblada está presente en su junta directiva. Sí, de hecho en el Congreso de Valladolid que tuvimos hace este pasado, no el anterior, tuvimos un espacio específico para hablar de instrumentos donde poner en producción las tierras, porque también están como decía antes, también están los aprovechamientos forestales, los montes de socios. Nosotros estamos preocupados en proveer de instrumentos para que se pueda
poner en producción toda esta riqueza que supone el territorio español que está ahora improductivo, o facilitar aquello que está productivo para que pueda obtener mayor productividad. Entonces, pues nosotros abogamos siempre por la voluntariedad, como han hecho allí. Lo único que quería era sugerir que en aquellos casos en que ya no puedes encontrarlo y ya nadie quiere hacerse cargo de ello, quizás la fórmula sea al final el obtenerlo vía la expropiación, porque es que si no, no tenemos que buscar sistemas garantistas para que nadie se vea privado de su propiedad porque haya habido algún caso en el que se le ha notificado sin que él tenga conocimiento. Y en ese sentido, nosotros pusimos en marcha en el Colegio de Registradores durante la pandemia, para evitar situaciones que provocaran también el desamparo del propietario, porque está lejos de su territorio, el sistema de alertas al propietario. Nosotros tenemos un sistema por el cual el propietario de la finca, por un sistema totalmente gratuito, puede solicitar con firma electrónica del registro de la propiedad que sobre determinados bienes que tiene inscritos se le notifique si se está iniciando algún procedimiento. Porque claro, hay mucha gente, una de las cosas que nos encontramos a veces es que a lo mejor esas fincas han dejado de pagar algunos tributos y han sido embargadas, han sido luego ejecutadas y han pasado a propiedad de otras administraciones o de ejecutantes. Y eso, a lo mejor ese heredero del titular registral no lo sabía porque no suele ir por allí y las notificaciones se hacen a lo mejor en la casa del pueblo. Entonces esto genera también una situación de indefensión. Por eso nosotros pusimos este sistema que avisa de que se ha presentado un embargo por impago de algún tributo municipal o de cualquier otra razón, o una multa que no has pagado y te buscan en los bienes y te acaban embargando un terrenito que tienes por allí. Porque nosotros al final el registro de la propiedad lo que tiene que proteger es al propietario, por un lado, advirtiéndole que tenga conocimiento de todas las operaciones que se van a realizar sobre su finca, y por otro lado poniendo a disposición de las administraciones públicas todos los medios posibles para poder identificar al propietario, por ejemplo con esto que comentábamos del portal de emergencias o similar. Esa es nuestra función, colaborar o servir de puente entre el ciudadano y sus derechos y la administración y sus derechos, porque no nos olvidemos que la administración representa a la colectividad. Entonces esa es la forma nosotros de hacer efectiva la función social de la propiedad, poniendo en relación ese derecho de propiedad que se tiene sobre los bienes y que implica también la posesión del mismo, y por otro lado los intereses legítimos del resto de la colectividad o comunidad ante la que se manifiesta como propietario. Bueno, no somos nosotros exactamente los que tenemos que jugar aquí de intermediarios y de mediadores entre el Colegio Nacional de Registradores y las administraciones varias, aunque usted represente en concreto a una, ¿no?, a la Xunta de Galicia. Pero sí que nos gustaría animar a este proceso, porque yo creo que de ese diálogo es donde probablemente vamos a encontrar alguna solución y vamos a encontrar algún avance, porque la propia sensibilización de personas que sigan pues una emisión de esta naturaleza, o otros que digan, pues oye, han tratado esto, lo han tratado en Next Educación, porque luego lo he visto en tal televisión, donde se va a reproducir, etcétera. Hay que activar todo esto, o si no, como decíamos, vamos contra reloj, y aquí terminaremos en una situación en la que se me antoja pensar que va a ser un embrollo imposible, ¿no? Imposible de atacar. ¿Lo ven así, con este dramatismo que yo lo percibo? Yo coincido en esa opinión completamente, sí. Tenemos que actuar ya, o corremos el riesgo de que la situación empeore mucho y sea después mucho más difícil mejorarla, ¿no?, y encontrar a los propietarios y poner en valor esas tierras. Porque algunas de las cuestiones que ustedes nos dicen suenan muy bien, y ojalá el geoportal de emergencias, perfecto, hemos delimitado, pero si allí hay unas fincas quemadas, había un bosque, pero ustedes en el registro no tienen constancia de quién es, porque jamás fue allí. Si no lo sabe el catastro, no sabremos de quién son. Bueno, eso es un trabajo que estamos realizando de identificación de las fincas que están dentro del geoportal, o sea, del perímetro de emergencia. Creo que hay un trabajo indudable de identificación por parte de los compañeros que sirven en los registros pequeños, y luego pues hay situaciones más graves y situaciones en otros territorios de España no están
ese problema. Quiero decir que a veces tampoco podemos generalizar los problemas. El problema de Galicia es un problema muy específico, no existe el mismo en otros territorios de la cornisa cantábrica o no existe en el Mediterráneo. Quiero decir que cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades y nosotros como Colegio de Registradores estamos al servicio de las administraciones públicas porque reconocemos la voluntad, la ilusión y el espíritu por resolver los problemas de sus territorios que tienen todas las comunidades autónomas, y nosotros somos un servicio público al ciudadano y a las administraciones y no podemos más que felicitarnos de que haya voluntad de resolver problemas, y ahí estaremos siempre, pero nosotros no somos legisladores, nosotros haremos lo posible, lo humanamente posible por ayudar, y nosotros perdemos muchísimas horas en nuestras oficinas tratando de dar solución, identificando y poniendo esa información al servicio de todos. No tenemos duda, ¿no?, de que eso es así. Y además es muy positivo aflorar, digamos, ya sé que existían los registros antes de que nosotros habláramos de ellos. No voy a decir una cosa de esta naturaleza. Pero cuando uno mira la España despoblada, uno ve que hay un flujo de salida, que siempre lo hubo, emigrantes o hijos de emigrantes, yo entre ellos, que salieron, bueno, nosotros desde Aragón a Barcelona, otros a otros lugares y tal. Hay un flujo de entrada, porque aunque sea débil también lo hay, personas que quieren volver a trabajar allí, que quieren vivir allí, entidades bancarias que están abriendo sucursales donde otras las cerraron y aprovechando esas instalaciones cerradas, lo hay. Por ejemplo, Eurocaja Rural, yo lo he visto que lo hace. Allí hay una posibilidad, pues lo hace. Supermercados que a veces abren y tal, es decir, hay un flujo de salida fuerte, sigue habiéndolo, históricamente fue muy potente. Hay un flujo de entrada débil, pero existe, y luego hay entidades que están firmes en la España rural, y entre ellos me complace decir, y por eso tomamos contacto con ustedes para hablar de este asunto. Ahí están los registros, que garantizan una legalidad, que la ponen, digamos, en orden, en la medida en que esto sea posible, en alianza, esperamos, y parece que está claro, pues con aquellos elementos más sensibles de las administraciones autonómicas que lo estén empujando, ¿no? Del mismo modo que podemos decir, está Correos porque te sigue llegando una carta igual a la España despoblada, o déjenme decir, y está la Guardia Civil, que cuando se cierra un cuartel en un pueblo es un drama para todo el pueblo, es un drama cuando se cierra la escuela, es un drama cuando se cierra el ambulatorio, también el bar, por cierto, del pueblo, porque se acaba la conversación. Lo tenemos perfectamente delimitado, ¿no? Sociológicamente es muy importante, pero también cuando está la Guardia Civil. Pero hay algunos elementos que continúan, y entre ellos están los registros. Por eso les invitamos a decir, como eso es un punto firme que hay ahí, es muy importante que articulemos todo el tipo de empuje social y sociológico sobre aquellos lugares que sabemos que vamos a tener una respuesta positiva. Y eso es lo que trasladamos a los distintos movimientos, absolutamente bien intencionados, y son lo que escribimos desde la red de periodistas rurales, y es todo el análisis que estamos haciendo de que esto no hay que darlo por perdido, ¿no? Y ahí están ustedes también. Bueno, nosotros no se ha cerrado ningún registro. No se ha cerrado ningún registro. No, lo que se ha hecho a lo mejor es que un mismo registrador sirva a dos registros, y lo que sí que hay, desde luego, es que no se siguen criterios de rentabilidad de la oficina. Es más, hay un fondo de solidaridad en el colegio que paga los sueldos de aquellos registros en las zonas rurales donde el movimiento económico que produce esa zona no permite pagar los sueldos. Porque eso existe. Gran decisión. Y entonces, para mantener esos puestos de trabajo, esa atención al ciudadano, ese servicio público de calidad, el Colegio de Registradores tiene un fondo de solidaridad de todos los registradores que vía cuotas abonan los sueldos de estas personas, manteniendo un empleo de calidad, pero sobre todo manteniendo unos servicios públicos en igualdad de condiciones. Pero vamos, creemos que esto es la razón de ser de los servicios públicos. Directora, tenemos que fortalecer esa alianza. Sí. A todos los efectos. ¿Están ustedes en diálogo?
Sí, como de hecho mañana tenemos una reunión en Galicia con el Colegio de Aquí ya estamos en diálogo, aquí vale, se pueden hacer pactos aquí también, ¿no? Para ver cómo... Yo quisiera preguntarle a la decana del Colegio de Registradores un caso muy llamativo, yo conozco poco, pero que me impresionó, ¿no? Que es el volcán de La Palma. El volcán de La Palma, que se comió una parte muy importante de la isla, donde allí es igual lo que... No hace falta ir al abuelo porque estaba el propietario allí, pero claro, ante un mar de lava, uno no puede decir desde aquella piedra hasta aquella piedra era mi casa, porque todo desapareció. Usted nos ha hablado del geoportal de emergencia, supongo que eso aplica aquí, ¿no? También. A una emergencia, como una emergencia volcánica, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, aquí en el momento en que el volcán de La Palma entra en erupción, sí, la lava empieza a caer por la ladera, nosotros perimetrábamos día a día con relación al satélite, por dónde iba avanzando la lava, de tal manera que la gente podía identificar su finca y saber si estaba próxima o no a ser afectada, porque hay que tener en cuenta que la gente no estaba allí encima, estaba en sus casas. Pero además también en ese momento se articuló un sistema por el cual cualquier propietario podía obtener del registro de la propiedad una certificación registral, porque de esa manera podía ir al Fondo de Compensación de Seguros a obtener o a tramitar las indemnizaciones que le correspondieran en aquel momento, porque la gente salió corriendo de sus casas, pero tiene que saber que es la titulación, o sea, el registro custodia quiénes son los propietarios de cada finca, y no tenían problema en obtener esa certificación y poderla hacer valer frente a todos, porque una certificación del registro hace fe en juicio y fuera de juicio de la propiedad y posesión de ese bien. Entonces, nosotros, el compañero de La Palma, pues se sintió muy solidario con sus compañeros y expidió todas esas certificaciones y además lo hizo con carácter gratuito. Con lo cual, todo aquel que quiso en ese momento pudo obtener un título con el que poder alegar la propiedad. Además, también en el registro mercantil de La Palma, porque las islas tienen registro mercantil propio, pudo apoyar a las pequeñas empresas, los pequeños comercios también, de esa manera facilitándoles la gestión, acreditando quién era el administrador o quién era el apoderado y en qué condiciones, para poder de esa manera gestionar ante la administración todos los derechos que le correspondían. El hecho de que la lava haya cubierto la propiedad no es ninguna causa de pérdida de la propiedad. Ahora habrá que ver qué soluciones se le dan a esa situación, pero es cierto que en estos momentos esa propiedad subsiste y habrá que ver, porque si la administración considera que debe o no debe expropiarla, o qué derechos tienen estas personas sobre posibles ayudas o posibles subvenciones, pero la propiedad no se ha perdido. Sí. Y la propiedad que se ha ganado el mar, que siempre hay una zona que se gana al mar, habrá que ver a quién corresponde. ¿Con compensación de la que se perdió atrás o no? No, porque esa es una zona nueva que entendemos que está afectada por el dominio público marítimo terrestre, porque lo que pasa es que se ha modificado la línea marítimo terrestre. ¿Qué pasa entonces? Pues igual que muchas veces cuando estás en una zona de costa y el mar avanza sobre tu propiedad, en realidad te está expropiando tu propiedad sin indemnización, porque cambia la línea de dominio marítimo terrestre. Aquí también ha hecho que el cambio haya producido el acrecimiento de determinadas fincas. Todo esto habrá que ir estudiándolo y me consta que así se hace. Sé que existe una preocupación en el Ministerio de Justicia, en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de encontrarle una solución a todos estos conflictos, entre comillas, jurídicos que se han producido como consecuencia de la erupción del volcán de La Palma, pero yo quiero trasladar también la tranquilidad a los ciudadanos, que ellos tienen su título de propiedad, su título de posesión, y que si bien es cierto que algo que no tenían regularizadas muchas veces las declaraciones de obra nueva, porque a lo mejor carecían de licencia o no carecían, porque a veces hay zonas en el territorio español, que me consta también una voluntad de todas las administraciones públicas por regularizarlo, que se llaman los diseminados, que son estas pequeñas casitas que se van construyendo los fines de semana y que a lo mejor pues no están en terreno rústico, que requiere determinadas condiciones que no se dan. Pero eso ya es otro problema. El que tenía inscrito en su derecho en el registro de la propiedad, ese lo tiene garantizado. El que no lo hubiera ido a inscribir... Eso tendrá que ver ahora otros medios. Ahí tenemos de prueba, otros problemas. Porque la carga de la prueba
cambia. O sea, el que Claro. tiene inscrito su derecho es otro quien tiene que hacer valer, si tiene otros derechos sobre la finca, es el que tiene que hacerlos valer ante el juzgado, pero el que lo tiene inscrito está protegido por los jueces y tribunales. Bueno, hemos empezado hablando de Galicia y hemos terminado en la isla de La Palma. Como decía Eugenio Dors, toda situación grave es susceptible de empeorar, porque esto es todavía mucho más difícil, ¿no?, que afrontar. Vamos a concluir, si les parece, y me gustaría un mensaje final de cada una de ustedes en esta conversación tan interesante, invitando o no a lo que crean conveniente, quizá a los propietarios a que hagan un esfuerzo de regularización. Nosotros invitaremos desde luego a un mayor diálogo, que ya nos consta que existe, pero bueno, entre las administraciones públicas y en este caso el Colegio de Registradores, que se nos antoja como fundamental, ¿no?, en esta recuperación de la España despoblada. Vamos con un mensaje final, si les parece. Inés Anté, directora general de Desarrollo en Galicia. Bueno, yo como quizás he sido un poco pesimista, me gustaría finalizar pues apostando por algo de optimismo. Bueno, ¿no? pesimista, porque, pero está trabajando, o sea que sí, bien. Sí, exactamente, creo que con esfuerzo, con ideas nuevas y con voluntad, con coordinación entre todas las administraciones podemos revertir la situación y además lo estamos viendo. Nosotros estamos empezando ya a trabajar, a poner en marcha esta ley en algunas zonas, y la mayor satisfacción es cuando la gente en las reuniones nos da ese consenso, ese acuerdo que necesitamos y nos dice, bueno, yo lo único que quiero es ver mis tierras como estaban antes, cuando yo era pequeño, pues, produciendo y generando riqueza, y nos da su finca y esto nos permite buscar otros dueños y ponerlo todo en marcha, con pequeños ejemplitos, ¿no?, pequeños casos que nos sirvan para demostrar que es posible y que se puede extender al todo el territorio y algún día conseguir recuperar toda esa superficie que tenemos infrautilizada. Ese es el camino, pero está de acuerdo que tenemos que acelerar, ¿no? Y que sí, hay que acelerar y hay que trabajar mucho. ¿Sí? Sí. Claro que sí. Decana. Yo primero felicitar a la directora por las iniciativas que están teniendo y esa voluntad de resolver los problemas. Y yo, como estamos ahora estos días precisamente con la cumbre del clima, también quería poner en valor, como decía antes, el valor medioambiental de la propiedad derivado de la función social, y que también es desconocido, pero que se asienta mucho también sobre la institución registral, porque en el registro también hacemos constar pues, en las huellas de carbono de los edificios o los certificados de eficiencia energética de los edificios, pero también controlamos si los suelos están contaminados, porque no solamente es la propiedad, ¿no?, como decíamos, también vemos si esos suelos están afectados por un incendio, a los efectos de las licencias, si están dentro o fuera de la línea que diferencia el dominio público marítimo terrestre. Eso lo controlamos también desde los registros. Las zonas de servidumbre, para evitar que las costas se sobrecargan con las edificaciones, o las mejoras de esas edificaciones, buscando siempre controlar no solamente la propiedad, sino también su función social, es decir, su trascendencia medioambiental. Y creo que en este camino también nos vamos a encontrar. Pues es muy interesante. Eso de el cálculo de la huella de carbono, etcétera, eso es relativamente nuevo, ¿no?, digamos, sí, en los registros. Es muy poco usado, son circunstancias que también van mucho con la educación medioambiental del ciudadano. Cuando el ciudadano empecemos a exigir para adquirir nuestros inmuebles, ya sean rústicos, ya sean urbanos, pues que en el caso de los urbanos que cumplan los requisitos medioambientales como un valor añadido, entonces el que vende procurará que su finca tenga pues, un certificado de eficiencia energética mejor, y también que tenga una huella de carbono adecuada, y todo, y en el ámbito rústico pues procurará que también se cumplan todos los requisitos, se delimitarán las vías pecuarias para evitar que se invada el dominio público que deriva porque esto no hemos hablado, pero el tema de las vías pecuarias es un tema que también hay que trabajarlo, porque también el ganadero tiene derecho a seguir pasando por donde pasaba. Por el centro de Madrid incluido. Incluido el centro de Madrid, y hay uno que va desde Madrid hasta Gandía. Yo he sido registradora en Gandía y teníamos la vía pecuaria, y hay que protegerla, y eso también se protege a través del registro, porque eso es patrimonio de todos, y eso es patrimonio también medioambiental, y es también sostenibilidad económica del ámbito rural.
las vías pecuarias. Podemos otro día hablar de ello. Estaremos encantados. Hemos aprendido mucho en esta conversación. Gracias, decana, y gracias, directora. Ha sido una conversación extraordinaria y nos ha iluminado sobre algo que intuíamos en la Cátedra de Reto Demográfico y Despoblación, que era importante y que efectivamente no solamente confirmamos que lo es, sino que también que hemos apreciado algunos elementos nuevos e incluso algunas pistas de esa necesidad que tenemos de regularizar la situación en la que nos encontramos, o si no más tarde puede ser bastante peor. Muchas gracias por su atención.